6:14. Hablábamos del odio hace un rato y siempre que se mencionó ese episodio histórico que sigue vigente en el presente del Ecuador, yo recordé entre cientos de casos, especialmente uno, el de Francisco Endara. Él fue la persona que hizo esto cuando se rompió un vidrio. No es que lo rompió él, ni tampoco se lanzaron los que reclamaban hablar el 30S a la entrada del canal del Estado en ese entonces en Quito. Obtuvieron los videos y por aplaudir lo condenaron ¿a qué? Empecemos con esta historia increíble. Buenos días y bienvenido, Francisco Endara. Qué gusto en verte. Muy buenos días, Carlos. Un gusto igualmente saludarte a ti y a tu audiencia. Cuéntame la historia. Bueno, esto, como todos sabemos, empezó el 30 de septiembre del año 2010, en una noche que muchos lo único que hicimos fue reclamar libertad de expresión. Parecería que fue ayer, es increíble lo rápido que ha pasado el tiempo, pero sí, fuimos a pedir libertad de expresión aquel día. Hubo un grupo de gente que entró rompiendo la puerta del canal del Estado. Y lo curioso es que esa gente que entró al canal del Estado nunca se supo quién fue. Nunca, y a pesar de que están las caras y los rostros visibles en los videos de la Fiscalía, nunca se supo quiénes fueron. Los que fuimos condenados y los que seguimos todo un proceso como de 5 años de juicio, fuimos otros. Y fuimos los que básicamente éramos críticos al gobierno. ¡Qué coincidencia! Entonces, así es como surgió esto. Fue todo un proceso largo de 3 etapas. En la primera instancia, el fiscal me acusó de autor por omisión. Esa fue la forma como ellos me engancharon al juicio, como autor por omisión de sabotaje y terrorismo. Sí, de genios son. Para quienes tal vez no conocen un poco del tema legal, el autor por omisión es la persona que, a pesar de que no comete un delito, no hace nada por impedirlo. Pero autor por omisión solo son las personas que tienen la obligación jurídica de impedir un delito. Entonces, para empezar ese proceso, empezó totalmente mal. Yo no entiendo cómo el fiscal Benítez, creo que todavía sigue en la fiscalía con esa acusación que él empezó. Luego, en la primera instancia, los 3 jueces encabezados por la presidenta de la sala, la señora Miriam Escobar, nos condenaron a un grupo de 13 personas, entre las que yo estaba incluido, a 8 años por sabotaje y terrorismo. Pero como eran tan benévolos, los bajaron a 4 años, sin ninguna prueba, ojo. Que en primera instancia a mí se me acusó como autor de sabotaje y terrorismo, sin decir en ninguna parte del proceso. Y no es que yo me invento ni que es mi defensa, cualquier persona puede ir a ver el proceso, es público. En ninguna parte se dice cómo me condenan por autor de un delito tan grave como sabotaje y terrorismo, y no se indica en qué foja del proceso está una foto de mí destruyendo algo, en qué foja del proceso hay algún testimonio o alguna cosa que realmente sea prueba, ¿no? Por eso pasó a una segunda instancia. En la segunda instancia, algo curioso que sucedió es que justamente los jueces, yo creo que abrumados al ver que no había pruebas, emiten la sentencia que en la parte principal dice que es necesario reconocer que en el caso de Francisco Endara, su rol no corresponde ni al autor ni al agitador, sino más bien al pacificador. Pero que dado que en un momento aplaudió a la multitud en señal de aprobación a la protesta, se le considera cómplice del delito de sabotaje y terrorismo. Qué increíble. Entonces, Francisco, son esas cosas, sí. Francisco, qué increíble, porque hay aspectos que sí el caso desconocía. Por ejemplo, que en el video se ve quiénes son quienes rompen ese vidrio y que, sin embargo, contra ellos nunca hubo proceso, lo cual permite sospechar que hubo infiltrados que perpetraron esa acción para luego acusarlos a ustedes y los engancharon. Lo uno. Lo otro, ¿recuerda usted el tribunal que lo condenó por esto último con el argumento de que como aplaudió fue cómplice? Sí, a ver, eso fue en segunda instancia. En segunda instancia fueron los jueces Luis Emilio Ventinilla Ortega, Wilson Enrique Lema Lema
y el juez Marco Rodríguez. Gracias. Ellos fueron los 3 jueces que emitieron esa sentencia. ¿Fue un fallo unánime? Tengo entendido que sí. Sí. Ya. ¿Y de qué pasó después? Bueno, a pesar del asombro que causó esa sentencia, porque imagínense, a quién le dicen en una sentencia que fue pacificador, pero le terminan acusando por sabotaje y terrorismo, fue algo de cómplice, ¿no? De sabotaje y terrorismo fue algo totalmente de antología, de insólito. Sí. Sí, sí, totalmente. ¿Y de allí? Entonces luego fuimos a la Corte Nacional, la tercera instancia, en donde, claro, la Fiscalía presionó porque esa sentencia, según la Fiscalía, no correspondía. Ellos tenían que condenarme como autor del delito de sabotaje y terrorismo. Y así es como terminaron en tercera instancia, subiéndome otra vez del grado, me pasaron de cómplice a autor de sabotaje y terrorismo nuevamente en la Corte Nacional. Cosa que tengo entendido que legalmente o jurídicamente no se puede hacer, porque según me explicaron mis abogados, nunca en un proceso se puede, cuando ya hay una sentencia, no se puede empeorar el estado de esa sentencia en una siguiente instancia. Así es. ¿Qué es lo que sucedió ahí? Finalmente, entonces, ¿nunca terminaron de condenarlo o lo condenaron y no pudieron cogerlo preso? No, me condenaron en noviembre del 2015. Se emitió la condena y creo que se ejecutorió en los primeros días de enero del 2016. Entonces, en el 2016 se emitió ya la orden de prisión, orden de prisión y captura. Y claro, obviamente, yo estuve peleando durante el 2011, bueno, desde el 2010, porque esto empezó en fines del 2010, hasta el 2016. 5 años peleándoles, dando la cara, pero tampoco les iba a dar el gusto de presentarme como ellos querían hacer, porque, a ver, yo formaba parte de un grupo de jóvenes de aquella época en los que simplemente dábamos respuesta a este tema del socialismo del siglo XXI, que aparentemente nadie lo conocía ni nadie lo quería entender también, entonces nosotros hacíamos eso. Entonces esa sentencia lo que correspondía era una forma de escarmiento para que quede como, no sé, quede precedente, que es lo que ellos querían sentar. Exactamente. El ejemplo de demostración. Usted se fue del país y luego volvió. No, yo sigo en el exterior. Sigo en el exterior porque igual han continuado las amenazas. Yo tengo un proceso de asilo político que está siendo en este momento procesado en los Estados Unidos porque las pruebas sobran. Pruebas hay demasiadas. Los abogados que han visto acá el proceso se han quedado totalmente locos. Este proceso incluso se ha presentado en el edificio del Congreso de Estados Unidos. Se presentó la situación por el Inter-American Institute for Democracy, que elaboró un libro, justamente ahora que estamos hablando del tema del odio. En este libro se recogían 6 casos, entre esos el mío, y eso se presentó en el Congreso. No sé si se puede ver, este es el libro que se presentó. Tiene abundante documentación de varios casos, de 6 casos, entre esos están los de Central Técnico, mi caso, el condenado por un tuit. Entonces esto se ha presentado en una universidad de Miami, se presentó también, los estudiantes se quedaron locos de ver cómo se maneja la justicia. Bueno, ¿no? Es importante la recordación, ya se imagina usted por qué. El candidato Andrés Endara dijo que el odio pasó de moda y que su gobierno, Andrés Arauz, que el odio ya pasó de moda y que en su gobierno no habrá aquello. Francisco Endara es ingeniero en sistemas, especialista en relaciones internacionales, fue candidato a la presidencia del gobierno estudiantil de la Universidad Francisco de Quito, integrante del gobierno estudiantil en el periodo 2003-2004, conferencista expositor en el primer seminario de actualización de Derecho Constitucional, especializado en temas de análisis jurídico económico, tiene artículos sobre proyectos de la nueva Constitución, también de análisis jurídico económico en las juventudes del Partido Unión Demócrata Cristiana, sobre ese mismo proyecto, y es panelista de la Iglesia Evangélica Ñaquito. Escribió en el diario varios artículos del periódico de mi tierra que les mostraba alguna vez. Proseguimos la conversación con él a través de Yolanda Torres. Parece que estoy al aire, tenemos un problema de tipo de internet, aquí estoy congelado.
imagen está congelada? La tuya sí, se congela y Sí. se va y viene, pero se escucha bien el audio, por si podemos Ya. proseguir. Ok, qué gusto, señor Francisco Andara. Cuéntanos, ¿cuál es el tipo de estado que se vivía en ese momento para que usted pueda saber Se cortó. aplaudir y sentenciado, además? No escuché muy bien la pregunta, se cortó hasta después del estado, no entiendo. Se cortó el audio. Sí. Entonces, no sé si me llegó a escuchar, le preguntaba cuál es el tipo de estado que se vivía en ese entonces. Estábamos en un estado de derecho cuando usted fue sentenciado por autor por omisión y por aplaudir. Bueno, no, eso es algo clarísimo que creo que lo vio incluso todo el mundo, que el Ecuador no vivió en un estado de derecho en los 10 años del correísmo. De hecho, desde el 2008 o 2007 empezaron ya las persecuciones, empezaron los casos de corrupción y fue clarísimo cómo ellos trataron de crear un estado de propaganda para ocultar todas esas corruptelas y cosas que iban surgiendo. En mi caso, fue clarísimo que no hubo un estado de derecho en ningún momento, simplemente una persecución a dedo y que se nota la presión que había sobre los jueces. En aquel momento, recordemos, era ministra la señora Joana Pesantes cuando se desarrolló mi juicio. Y lo curioso es que el esposo de Joana Pesantes, el señor Casar, era el abogado de Ecuador TV en contra de nosotros. Entonces, solo ahí para tener una muestra de cómo iban las cosas. La acusación del fiscal, todo demuestra que no había un Estado de Derecho. Y no era solo mi caso. Fueron varias personas que Exactamente. coincidentemente eran opositores al gobierno o críticos al Ok. gobierno. ¿Qué es lo que usted Que se- recuerda? ¿Quiénes eran? ¿Qué había pasado? Bueno, solo del caso de Ecuador TV hubieron 13 personas, que estaba, Ujú, por ejemplo, Alejandra Ceballos, que era una joven ujú, crítica al gobierno, hoy es abogada, el doctor Pablo Guerrero, el doctor José Luis exactamente. Guerrero, estaban otras personas que también no recuerdo Ujú. en este momento, Pero había hubieron, paralelamente, ajá, más allá del caso este singular que ustedes vivieron el 30S, también hubo otros casos de así gente. es, A ver, le voy a decir por dónde voy. Para mucha gente, ese tipo de cosas pasa en un gobierno de corte autoritario porque la gente se mete en problemas, porque la gente busca problemas. Habrá personas que digan, bueno, ¿para qué se metieron? ¿Para qué fueron allá? ¿Por qué rompieron una puerta? ¿Por qué el señor se le ocurrió aplaudir en un sitio donde no era adecuado hacerlo, etcétera? Lo que yo quiero saber es su criterio acerca del ciudadano común, ¿verdad? Que dice, mientras yo no haga nada malo y no me meta en problemas, a mí no me va a llegar la mano larga del autoritarismo, el brazo largo del autoritarismo. ¿Qué le dice usted a esas personas? También quisiera recordar aquellos eventos en donde algún joven le hizo una mala seña al presidente, alguna señora en su carro, en Ambato, fue el mismo tema, un artista conocido de Quito que se bajó el presidente Correa a increparlo y lo llamó de drogadicto cuando lo que tenía era un serio problema de salud, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué puede significar esto para el ciudadano común? bueno, en muchos casos fueron ciudadanos comunes los que fuimos perseguidos por Correa. Por ejemplo, justo se me venía a la mente el caso del estudiante en aquella época que le hizo dedo a Correa mientras pasaba la caravana. Y Correa se bajó con todo su equipo, hasta de guardaespaldas, a increparle al estudiante porque le hizo dedo. Recordemos cómo trataba a las mujeres cuando las mujeres le criticaban, le hacían alguna crítica. Les decía desde gorditas horrorosas, bueno, todos recordamos cómo trataba a las personas de Correa, usando justamente las cosas en un sentido de amenaza, valiéndose desde el poder del Estado. Recordemos las cadenas nacionales, que fueron creo que más de 500 solo en las sabatinas, sin recordar todas las cadenas intermedias que se hacían, siempre que un periodista hacía una caricatura o escribía un artículo crítico al gobierno. Entonces, cualquier ciudadano estaba expuesto a que por A o B motivos haga una crítica al gobierno
y se vea perseguido simplemente por haber hecho una crítica. Entonces, un país así no se puede vivir. Eso es como, es el modelo cubano, básicamente, tengo entendido, y eso sabíamos desde el año 2007, que esto venía impulsado es por un modelo cubano que ha tratado de establecer este sistema en países como Bolivia, en Venezuela, en Ecuador, en Nicaragua, en Argentina han regresado. No es algo tan simple de decir, bueno, yo no me meto ahí, porque lo que se está poniendo en juego es la libertad de los ciudadanos, en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Que eso es lo que se intentó hacer luego con las leyes de comunicación, luego se hicieron leyes que no se podía protestar, sacaron leyes que, por ejemplo, uno no puede ni siquiera reclamarle al funcionario público por algo que esté hecho mal, con el riesgo con la amenaza de prisión. Entonces eso se llama Estado totalitario. Y eso es lo que nosotros estábamos advirtiendo. Simplemente nosotros éramos estudiantes en aquella época, ciudadanos comunes, digamos, en aquella época, y fuimos víctimas de todo el poder del Estado, ¿no? Del abuso del poder del Estado, que no está para eso. Lo que nos pasó a nosotros le podría pasar a cualquier persona. ¿Usted percibe que esta situación se podría repetir desde llegar a la presidencia el candidato Arauz, a pesar de que él ha aceptado que hubo excesos en el gobierno de Correa y hoy está llamando a dejar atrás el odio? Bueno, Arauz es obvio que es un tipo que simplemente sigue lo que le han recomendado. Entonces, él lo que está diciendo es lo que los asesores le han dicho, tal vez baja un poco del perfil, separa un poco la imagen muy dura de Correa para que ganes electores, pero todos sabemos, y en declaraciones que Arauz también ha hecho, que él lo que busca es simplemente, es un títere, él lo que busca es llegar al poder para que Correa pueda regresar al Ecuador. Y ellos lo han anunciado. Incluso en las recientes tweets de Correa hay unas amenazas que están ahí veladas y no tan veladas a personas, a mujeres, a ciudadanos que habían sido críticos. Entonces Arauz dijo, claro, que se acabó el odio, que no es el tiempo del odio, claro, porque para ellos lo que están diciendo es que viene el tiempo de la venganza, tal como ha ocurrido en Bolivia, por ejemplo, veamos hace pocos días, le detuvieron a la presidenta que fue interina, ¿no? Después de que Evo Morales renunció. Y cuando ellos regresaron, ¿a qué regresaron? A la venganza. Entonces, eso es lo que ellos quieren hacer en Ecuador. No es que se olvidaron del odio, es la venganza lo que ellos buscan. El odio y la venganza reloaded, como diría Verónica Cuervo. Muchísimas gracias, un gusto conversar con usted. Ojalá que este tipo de situaciones se puedan realmente terminar para toda la vida en nuestro país y que no se vuelva a reeditar una situación como la suya y tantos otros ciudadanos que realmente fueron perseguidos y muchos que tuvieron que ya salir del país. Algunos ya han regresado durante estos últimos 4 años, otros como usted todavía no lo hacen. Gracias nuevamente, vamos con Carlos desde Guayaquil. Un gusto, Yolanda. Igualmente, gracias Francisco por cumplir 2 aspectos imprescindibles en esta entrevista: hacer memoria para recordar la historia y advertir cómo está a punto de repetirse, o puede estarlo. Realmente las cosas van mejorando. Había una diferencia de 6 puntos de Arauz la semana pasada, cayó a 5 al comenzar esta semana y su tendencia es a seguir yéndose para abajo. Por eso comienza el pánico y la discusión en el bando correísta entre quienes dicen mantengamos y profundicemos la decisión de aislarlo, separarlo, diferenciarlo, y quien dice todo lo contrario, que es Correa, que mientras más habla menos le ayuda. Al revés, hay que profundizar esta línea porque no vamos a convencer a nadie con la otra, mientras que estamos perdiendo con esta a quienes ya están convencidos.